Hay historias que podrían ser grandes historias, pero a veces la fuente se las cuenta a determinado medio.com que no va a chequear nadie, que lo va a publicar al día siguiente. Claro. Yo lo conseguí y al publicarlo intentaron matarme profesionalmente, porque era el presidente del gobierno recién llegado, moción de censura fuerte, con todos los medios a favor, y fue una presión muy Claro. grande. Podemos ser monárquicos en nuestra línea editorial, lo que no podemos es fingir que somos ciegos. Que si hay algo, hay Claro, algo. hay que contarlo y punto. Como decía, you're a free man, coming, you're a free man. Me acuerdo. Yo soy un hombre libre, entra. Yo quería entrevistar a los militares, no me dejaban. O sea, cuando yo publico algo, que te lo estoy garantizando. Y si hay algo mal, yo voy a responder yo, con nombre y apellido, el director del periódico y la cabecera. Y vamos a ir incluso a los tribunales. Un chaval nos intentó apuñalar cuando íbamos a buscarlo, fue un momento tenso y ahí lo pasamos regular. En esta profesión hay auténticos hijos de Satanás, y lo digo como tal, hay periodistas repugnantes. Está al lado y dice, anda, el juez y la de manos limpias, que salían en la tele mucho, que han conocidos, saca una foto y me la envía por WhatsApp. Mira quién tengo enfrente. Digo, hostia, qué bueno, sácame más fotos. Pues si a mí no me insultaran, si no me calumniaran, si no me hicieran vídeos en YouTube, si no me persiguieran, si no me acosaran en redes, estaría haciendo mal mi trabajo, porque yo cada vez que publico una información tengo un enemigo nuevo. Se ha hecho todo lo posible por acabar conmigo. Miguel Bernal es un auténtico delincuente condenado por extorsión, aunque absuelto en el Supremo, y un pedazo de sinvergüenza. Yo soy el periodista que le quitó la careta y por eso me odia. Y al rollo entonces presidente de Vocento le pidieron mi cabeza, y yo sé que había gente en el periódico que se la quería dar. Muy buenas, bienvenidos a Periodísticamente Hablando, el podcast donde exploramos las historias detrás de los micrófonos, de las cámaras y donde hablamos con algunos de los periodistas. Soy Paula Franco y hoy tenemos con nosotros, me atrevería a decir, a uno de los mejores periodistas de investigación de nuestro país. Es un periodista que ha destapado algunos de los mayores casos de corrupción en España, desde el caso Gürtel hasta la investigación sobre la tesis del presidente de gobierno Pedro Sánchez. A lo largo de su trayectoria ha publicado exclusivas que han sacudido las instituciones, ha escrito libros que desvelan algunas tramas ocultas del poder y ha conseguido acceso a documentos inéditos, o sea que tiene mucho de qué hablar. Hoy hablamos con Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. Bienvenido, Javier. Gracias, ¿qué tal? Paula, un placer. Bueno, ¿cómo empiezas en el periodismo? ¿Por qué te decantas por esta carrera? Bueno, yo no lo tenía claro desde niño. La verdad es que la vocación fue, no diría que tardía, pero tampoco demasiado temprana, en torno a 16 años, tercero de BUP aproximadamente. Antes, en mi época, había que decantarte por ciencias o por letras, después de segundo, y yo me decanté por letras mixtas, y a partir de ahí vi que se me daba bien la expresión oral, la expresión escrita, el lenguaje, la literatura, y que una carrera en la que se desarrollaba, se utilizaba el lenguaje, pues era el periodismo. Pese a que en mi familia no hay tradición de periodistas, ni siquiera había periódicos en mi casa, pero vi que eso podía ser una opción. Entonces me matriculé en periodismo, vi que había acertado, que yo me quería dedicar a eso, y en concreto en tercero de periodismo tuve la asignatura de periodismo de investigación y lo vi claro que yo de mayor quería ser periodista de investigación. O sea que ese es el momento clave en el que dices pues de investigación. Ese momento, sí, tercero de periodismo, 20 años aproximadamente. Lo tengo tan claro que en cuanto termino la licenciatura con 21 me matriculo en un doctorado en la Complutense, hago una tesis sobre periodismo de investigación para... No tanto para enseñar en la universidad o para dedicarme a la docencia, que también lo hago de rebote, sino para hacerme un experto en ese campo al que yo me quería dedicar, que con 21 años no te dejan hacer periodismo de investigación en ningún sitio, eres demasiado junior. Entonces me doctoro a los 25 y esa tesis es un poco el trampolín para después poder empezar a desarrollar una carrera en el mundo del periodismo de investigación. Claro, tú te mudas de Logroño a Madrid, ¿no? Para estudiar esta carrera. ¿Y cómo fue tu llegada allí? Pues yo estudié en Logroño en un internado. Bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño, se llama San Millán, que tiene una particularidad de que es la cuna del castellano, es donde nació la lengua castellana por escrito, en un códice en el siglo X aproximadamente. Por eso yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que como trabajo con el lenguaje tengo ventaja, porque se inventó, la lengua castellana se inventó en mi pueblo, ¿no? En una pequeña glosa que un monje puso, como eran textos en latín, pero puso al lado, al margen, cómo diría eso mismo en latín, cómo lo diría la gente en la calle, en un lenguaje romance que es el castellano antiguo. Sí, eso fue precisamente en mi pueblo, en las glosas emilianenses. Entonces, bueno, yo trabajo con el lenguaje, por lo tanto, siempre que puedo lo recuerdo. Es un pueblo muy pequeño, solo había 2 clases, la de los pequeños y la de los mayores, 10 niños en cada aula, éramos 20 niños en total. En mi curso éramos 3, no había más, y los profesores hacían milagros. Sí, era una escuelita rural y nada, pues luego mis padres tenían un pequeño negocio, una carnicería y una fábrica pequeña y tal, y trabajaba allí, pero bueno, yo quise estudiar desde siempre, entonces me enviaron a un internado a Logroño,
Estuve 4 años en un internado y con 18 recién cumplidos me vine a Madrid. El salto fue grande, porque Madrid es muy grande en todos los sentidos. La vida universitaria fue apasionante, fue bonito, porque además bueno, yo ya estaba fuera de casa desde los 13, pero en un internado con bastante claro, que no control. Es lo mismo. Claro, aquí ya fue la libertad, no absoluta, pero casi absoluta, ¿no? Entonces ya fue una época muy, muy, muy bonita de la vida universitaria, disfrutar Madrid, que es un sitio que me encanta y que a mí me acogió muy bien y que además para desarrollar una carrera periodística, con perdón de todos los demás lugares, Madrid es el sitio de España más importante. Totalmente. Aquí están los grandes medios, aquí están las grandes instituciones, sí. Madrid es el sitio para nuestra profesión. ¿Y durante la carrera aprovechaste, hiciste como algunas prácticas? ¿Estuviste en algún medio o algo? Sí, mis primeras prácticas fueron en el verano del año 99, creo que era de segundo a tercero. Mis primeras sí fue en Onda Cero Radio, en La Rioja, en una localidad que se llama Haro, sí. en La Rioja Alta. Haro es un sitio muy conocido por el vino y tal. Y ahí hice mis primeras prácticas en verano del 99. Después me contrataron en un programa de prácticas en Antena 3 Televisión, que fue el siguiente verano, el de tercero a cuarto. Cuarto era mi plan, ya era el nuevo, era 4 años. Empecé a trabajar en Antena 3 Interactiva, que era un poco la prehistoria del mundo web. Y ya había web, pero todo muy prehistórico, muy nada, todavía estaba en pañales. Que aún no estaba tan... Sí, porque te hablo del año 99, que no ha transcurrido tanto tiempo, 99-2000, no ha transcurrido tanto tiempo, sí, pero tecnológicamente es un mundo. Entonces, mi último año de universidad, iba a clase de lunes a viernes, era becario de radio en la universidad por las tardes y después el fin de semana iba a trabajar en Antena 3 con un contrato de auxiliar. Y entonces ya cuando acabé la carrera en cuarto de periodismo, yo ya llevaba más de un año trabajando en Antena 3 con contrato, un contrato muy rácano, pero con contrato. Bueno, claro. Sí, ya estaba trabajando en Antena 3, que es donde empecé fuera de becarios, donde tuve mis primeros contratos laborales. Sí, que después de eso has estado en varios medios, Leo. Has estado en Antena 3, Interview, El Mundo, El Confidencial y ahora ABC, llevando toda esta larga trayectoria. ¿Cómo ves que ha cambiado el periodismo de investigación de antes, de cuando empezaste, ahora? Porque claro... El periodismo de investigación no debería cambiar, ni el periodismo en general, porque es salir a la calle, buscar historias, chequearlas y contarlas del mejor modo posible. Cambian los formatos, eso es verdad, sí. Cambia la estructura de la información, pero no la génesis, no la esencia de esa información. Lo que sí ha cambiado es que cuando yo empecé una gran historia periodística de investigación paraba El País, que saliera el País, me refiero, España, ¿no? Sí, y que saliera en El País, en El Mundo o en ABC en portada, eso era un terremoto. Hoy ya no pasa eso, porque hay tantos medios que no había antes que o el resto de medios se hace eco o da igual lo que publiques. Por muy grande que sea la exclusiva, como se enfrenta el silencio no tienes nada. O sea, tienes que conseguir ahora, hay muchos más medios, pero todos son muy poco influyentes. Se tienen que sumar muchos. Antes no era necesario y eso para los grandes scoops, para las grandes exclusivas de investigación se nota. Hay algunos medios técnicos que nos permiten investigar de forma más rápida, que no había antes, a medida que se desarrolla la tecnología, a la hora de contactar gente, de encontrar gente, de consultar bases de datos, registros mercantiles de la propiedad, todo eso ha evolucionado bastante. Que es más fácil acceder. Es más fácil y por otro lado hay tantos medios que ocurre una cosa, Paula, muy curiosa y es que hay historias que podrían ser grandes historias, pero a veces la fuente se las cuenta a determinado medio.com que no va a chequear nadie, que lo va a publicar al día siguiente. Claro. Y que se queman historias que podrían ser grandes historias. Porque cuando te las cuentan a ti, te pones a trabajarlas y tal, hay gente que no tiene paciencia. Y van por la vía más rápida y ahí ha bajado mucho el estándar de calidad. Y eso te afecta porque de verdad que hay historias que digo, esto, y lo ves publicado, no voy a citar medios, pero lo ves publicado en un medio repugnante, que dices, esta historia es buena y de haberse trabajado bien, habría sido portada aquí y habría tenido influencia y lo han perdido por dárselo a alguien que lo cuente cuanto antes sin cotejarlo. Claro que y eso puede contaminar a la profesión. Eso sí lo lleva un periodista y lo lleva con un medio importante, pues ya lo puede hacer de algo más grande, ¿no? Claro, pero eres menos manejable, y luego, claro, al haber tantos medios y mucha competencia, todos queremos la exclusiva y se ha traducido en eso, que hay gente que va por el camino más rápido. ¿Crees que las redes sociales, los medios digitales han cambiado mucho el periodismo, como hablábamos? Lo que han generado es que se prime mucho la inmediatez. Y los casos de investigación, precisamente, lo que no son inmediatos. Exacto. Los casos de investigación hay que trabajarlos y estar el tiempo que sea necesario. Y puede ser poco. Lo último que es casi gordo es el caso Lobato, que generó un terremoto político, la dimisión de Lobato, cayeron 2 secretarios de Estado de Comunicación, el Tribunal Supremo se movió, citó a declarar a Lobato, se movió
el foco del delito de la Fiscalía, nada más y nada más que al Palacio de la Moncloa, eso me costó 5 días. Que es poco, pero esos 5 días los necesité. Claro. Otro igual, y por eso salió también la historia, porque estaba madura en 5 días y en 5 días salió. Si son 5 semanas, 5 semanas. Si son 5 meses, son 5 meses. Claro, es el trabajo de investigación que requiere. Eso va reñido con la inmediatez. Y luego que hay tanta información por ahí que la gente considera que está súper informada porque abunda la información, pero eso no es verdad, porque abunda tanto que la que faltan te das cuenta que te falta. Claro, es como esa sobreinformación y desinformación a la vez. Eso ¿no? es, te provoca la sobreinformación, te está provocando desinformación, hasta el punto que un señor que leía 2 periódicos hace 20 años y escuchaba la radio y tal, quizás en el fondo estaba mejor informado que hoy. Alguien que entra y picotea un poco en Twitter, en no sé qué, en tal, busca exactamente lo que le interesa y se cree que lo sabe todo. Sí, que depende de la información. Puedes conseguir un montón, pero a la vez también están las fake news. Claro, ¿cómo afectan las fake news? Las fake news afectan mucho porque la gente tiende a creer aquello que encaja con su propia idiosincrasia, con su pensamiento. Tiendes a creer que aquello que dices que... O sea, yo odio a Pedro Sánchez, todo lo que sea negativo de Pedro Sánchez me lo creo. O yo odio a Feijóo, todo lo que sea negativo de Feijóo me lo creo. Y eso es un gravísimo error y ahí lo que está produciendo es que antes los medios tradicionales y que trabajaban bien, siempre ha habido mala praxis, ¿eh? Pero bueno, en teoría pues cotejaban y publicaban aquello que ya estaba validado. Ahora todo entra y hay muchas veces que dicen, es que he recibido esto por WhatsApp. Es verdad, y hay mucha gente que ni siquiera pregunta, sino que se lo cree. Yo siempre digo lo mismo. Directamente es lo que más pasa. Claro, la credibilidad, decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje. Esa cadena de WhatsApp, ¿cuál es el medio? ¿De dónde sale? ¿Quién es el autor de eso? Claro. Vale, pues no te lo creas. Para empezar, no te lo creas porque no sabes quién te lo está diciendo. O sea, cuando yo publico algo, te lo estoy garantizando yo. Y si hay algo mal, yo voy a responder yo, con nombre y apellidos. Sí. El director del periódico y la cabecera. Y vamos a ir incluso a los tribunales. Eso es una garantía. Esas fake que se difunden por ahí o con gente que no tiene pues, la categoría profesional y nada parecido, pues no deberíamos creerlos. Pero luchas contra eso, contra las ganas que tiene la gente de creer aquello que le interesa y de negar aquello que le lleva a la contraria. ¿Qué cambiarías tú del periodismo actual? O sea, ¿qué crees que es eso que falta o que se podría cambiar por lo que hablábamos? Yo creo que lo que habría que hacer es trabajar con más rigor, sobre todo en el tratamiento de las fuentes de información. Yo esto ya lo dije en mi tesis doctoral, que va a cumplir 20 años en septiembre. Sí. Y ahora se ha agravado porque casi vale cualquier fuente. Yo lo que veo es que vale cualquier fuente cuando las fuentes en el periodismo anglosajón clásico son más rigurosos a la hora de trabajar con las fuentes, de chequearlas, de que incluso haya un editor por encima. Y aquí en España, y eso hemos ido a peor, aquello que dice la fuente como encaje en la línea editorial del medio va como un cohete. Y yo creo que eso es lo fundamental. Hay que hacer un trabajo de ser más exigente en la investigación y en el tratamiento de las fuentes de información. Javier, te quería preguntar, has hecho, como hemos dicho antes, varias investigaciones. Gürtel, Nueva Rumasa, Manos Limpias. ¿Cuál dirías tú que ha sido la investigación que más difícil ha sido para ti? Bueno, hubo una muy difícil y sobre todo que es la más importante, más que la más difícil, fue cuando avancé la trama púnica 5 años antes de que detuvieran a Francisco Granados. Yo me quedé solo denunciando esa causa de corrupción, fueron a por mí, los denunciantes estaban pactando con el denunciado, que son los de Manos Limpias, precisamente, eran los de Manos Limpias, y aunque me abandonaron, 5 años después llegó una comunicación de Suiza a España comunicando que 2 personas españolas, Francisco Granados, entonces número 2 de Esperanza Aguirre, y David Marjaliza, habían hecho movimientos de capital sospechosos. Eso en anticorrupción lo miraron y una fiscal googleó el nombre y vio que se habían abierto unas diligencias por mis informaciones de Interview y que se habían cerrado en falso. Y cuando leyó lo que yo había publicado en Interview, pidió permiso al fiscal jefe anticorrupción con la excusa de lo que había llegado de Suiza, de oye, ¿puedo abrir unas diligencias para mirar esto? Mira lo que se publicó. Y eso fue la trama púnica, una de las grandes causas de corrupción. Y ahí estuve en el inicio de esa trama. Luego fue muy difícil todo el tema de la tesis de Sánchez, porque fue muy difícil conseguirla, porque estaba escondida y porque decenas de periodistas lo habían intentado y ninguno lo había conseguido. Yo lo conseguí y al publicarlo intentaron matarme profesionalmente, porque era el presidente del gobierno recién llegado, moción de censura fuerte, con todos los medios a favor, y fue una presión muy grande, pero al final yo creo que salimos bien de ahí, ganamos, demostramos que esa tesis es indigna y Pedro Sánchez, que amenazó, ni siquiera llegó a demandar. Y luego hizo otra investigación muy costosa, pero súper bonita, que es la de los papeles de Miguel Alonso Manglano, el libro El jefe de los espías, el hombre mejor informado de España, el director de los servicios de información desde el año
81 hasta el 95, que eran más de 200 kilos de papel, la mayor parte manuscrita, los archivos de Manglano personales, que eso es una auténtica delicia para el periodismo, pero que fue un trabajo de 2 años a tope con ello y 4 desde que se reciben los papeles hasta que se publica el libro, pero de esos 4, 2 años volcado en cuerpo y alma después de hacer el periódico, la tele y tal, noches, fines de semana, sin ningún tipo de horario, parar, ¿no? en esos papeles para escribir una historia que nunca unos periodistas habían escrito algo así, porque nunca ese material había estado en manos de unos periodistas, el del jefe de los servicios secretos de un país, el hombre mejor informado de España. Claro, ¿cómo llegas tú a esos archivos personales? O sea, ¿cómo puedes...? Pues eso fue porque la figura de Miguel Alonso Manglano estaba denostada, tuvo que dimitir en el año 95 por el escándalo de las escuchas y salió como algo así como un corrupto más del felipismo. Y sus hijos creían que era injusta la imagen que había trascendido su padre. Entonces buscaban un periodista que escribiera una biografía de su padre. Y ahí, por casualidades de la vida, acabaron coincidiendo con Juan Fernández Miranda, que es mi hermano profesional y mi amigo. Que es con el que has escrito el libro. Y mi compadre en el sentido literal de la palabra, porque es el padrino de mi hijo. Y entonces le dijeron que su padre tenía unos archivos y tal, que pues él fue a mirarlos y ahí se encontró 9 contenedores de 70 litros de volumen y empezó a mirar y dijo, aquí era una bomba. Mucha información. Y entonces fue cuando él dijo, yo solo no puedo, además él es un especialista en política, yo en investigación, somos una mezcla muy buena, claro. Y dijo, se lo digo a Javi. Y me lo propuso. Entonces, así llegué yo a los papeles de Manglano, que había muchos cuadernos que cuando los abrías crepitaban porque se habían pegado. Eso no lo había visto nadie. De todo lo... 40 años sin que nadie lo abriera, entonces crujía. Ni sus hijos, nadie sabía lo que había ahí. Entonces sus hijos dicen, ahí está, y les dijimos, vamos a contar lo que hay en estos papeles. Habrá cosas que os gusten y cosas que no os gusten. Y dijeron, sí, adelante. El único compromiso fue enseñarles el borrador, el manuscrito, antes de que fuera a la editorial, lo enviara a imprenta, y eso es lo que hicimos, enseñárselo. Para revisar un poco. Para que pues pudieran verlo los primeros. ¿Cómo manejas tú esa presión de destapar los casos de corrupción que al fin y al cabo implican figuras como poderosas? Bueno, el periodismo de investigación el periodismo es un contrapoder. Yo lo interpreto no como un poder en sí mismo, sino como un contrapoder que vigila el verdadero poder, que es el poder político y el poder económico, y yo me dedico a eso. Si a mí no me presionaran, estoy haciendo mal mi trabajo. Si a mí no me insultaran, si no me calumniaran, si no me hicieran vídeos en YouTube, si no me persiguieran, si no me acosaran en redes, estaría haciendo mal mi trabajo. Porque yo cada vez que publico una información tengo un enemigo nuevo. Sí. Entonces es ley de vida. Esa presión la llevo bien, porque me dedico a eso. Entonces yo el ejemplo que siempre pongo es, si a ti te da miedo el fuego, tú no puedes ser bombero. Puedes ser otra cosa, pero no bombero. Entonces lo que no puedes es que seas bombero y digas, me voy a quemar, hay un incendio, me da miedo. Entonces no puedes. Claro, y que en tu trabajo al final sabes lo que... Eso es. Yo sé a lo que me expongo y tal. Otra cosa es si alguien se acerca a mi familia, lo busco, lo encuentro y lo mato. Eso es que... Sí, eso pasa. Si alguien se acerca a mi familia, lo digo de la forma literal, lo busco, lo encuentro y lo mato. No, y te habrá pasado, ¿no? Que te han amenazado. Sí, me han amenazado, me han hecho dosieres, los han distribuido, me han puesto demandas y querellas, todo tipo de cosas. Amenazas físicas, he tenido algún problema haciendo un documental o en algún viaje internacional, pero por mi trabajo como periodista de investigación en España, personalmente muy pocas, nunca se me enfrenta a nadie en la calle, sí que me paran continuamente porque me ven en la tele, me piden fotos, me felicitan, siempre para bien. Que eso al final está muy sí. Nunca jamás nadie, porque la gente es cobarde, en las redes son muy valientes, pero en la calle no, afortunadamente, y ojalá siga así. Nunca se me ha acercado nadie para insultarme en un bar o en la calle, sino todo lo contrario, pero sí, la presión es grande. Periodistas, pseudo periodistas calumniándote por detrás, porque son al final, sus amos responden son los perros de sus amos, entonces lo hacen, y tú cuando molestas al presidente del gobierno y lo sacas de la cama y le pones en problemas, hay una serie de periodistas que trabajan para él, que intentan calumniarte, hablar mal de ti, ese tipo de cosas, claro. Pero dentro de lo razonable. Hay otros países donde me matarían por hacer lo que hago. Entonces, bueno, España es un sitio que hay cierta seguridad y que no estamos exentos de ataques, pero afortunadamente pues, no te matan. No pasa mucho tampoco. Ni nada tan grave como eso. ¿Alguna vez te han intentado censurar para que no publiques una información? ¿Has tenido que luchar contra una presión que te digan que no? ¿Dentro o fuera? O sea, en el propio medio... Claro, a ver, fuera te presionan mucho. Sí, antes de publicar amenazas y una información muy importante que hice en ABC sobre pagos al Partido Popular por parte de una gran empresa del IBEX 35 que es Acciona, exigieron mi cabeza, porque estos son tipos que meten dinero en el grupo Vocento y al propio entonces presidente de Vocento le pidieron mi cabeza, y yo sé que había gente en el periódico que se la quería dar. Afortunadamente tenía un editor
como Dios manda, que se llamaba Luis Enríquez, que dijo que la información había que darla, nos costará lo que nos costará, y luego me mantuvieron, pese a que habían pedido que, vamos, mi cabeza era una bandeja de plata, las presiones están... O sea, la información por delante de todo. Puso la información por delante de todo, que no siempre pasa así. Y hay temas que me los han censurado, que yo los he entregado y no han salido, o que han salido quitándome algo cuando era freelance en algún medio, que ha desaparecido un nombre y me han dicho, no, que no cabía y tal, y es que no sé qué. Me quitaron un nombre en un tema que anticipé en Gürtel, el de Francisco Correa, por ejemplo. Presiones sí, muchas, muchísimas, y algún tema pues que a veces... A ver, a mí ya no es fácil censurarme, decir el director, esto no lo voy a publicar porque a un junior te lo hacen, a ti es más difícil. Sí, bueno, tú que ya llevas más tiempo. Claro, entonces lo que pueden hacer es, o sea, lo que normalmente hacen es, esto no sale porque judicialmente es que no me fío, es que esto nos pueden tal, o bien te ponen, te enredan, de, no, pero vamos a hacer otra cosa, mejor vamos a ampliarlo, mira también esto otro, y entre tanto te encargan otra cosa, te entretienen para que te olvides de ese tema. Bueno, tú eso ya te lo sabes. Claro, yo eso ya me lo sé. Pero si al final un director dice que eso no lo publica, el único responsable es el director. Y si a mí me llega una censura grave de un tema que tal, yo me tendría que ir del periódico. Y he tenido alguna cosa pero bueno, dentro de lo soportable. Ya, que más o menos puedes lidiar. Las líneas editoriales también tienen mucho que ver, ¿no? Has tenido que enfrentarte también a líneas editoriales. Claro. La línea editorial, todos los medios tienen línea editorial y eso no es malo. El Washington Post la tiene, exacto. Y el New York Times, y The Times, y los mejores periódicos de la historia del periodismo tienen línea editorial. Lo que no puede ser es que la línea editorial signifique que si un día tienes una información que afecta a los tuyos, no se pueda publicar. Eso es lo que no se puede consentir. Lo que sí tenemos que entender los periodistas es que los temas que van a favor de la línea editorial fluyen más fácil que los temas que van en contra de la línea editorial. Claro. Y que cuando yo llevo un tema que va en contra de la línea editorial, pues igual en vez de ser portada es segunda portada. Y el mismo tema afectando a los otros quizás sería portada. Sí, puede ser que sea porque los lectores o los... Claro, tu lector a veces se enfada también. Entonces, es que el lector que compra este periódico, esa historia le molesta y la voy a dar porque la tengo que dar porque somos periodistas, pero la voy a dar más pequeña. No sé. Te cito otra vez a Luis Enríquez porque hemos contado muchas cosas del rey, hemos hecho cosas extraordinarias del rey Juan Carlos. En el jefe de los espías había barbaridades del rey Juan Carlos, salieron en portada de ABC. Los protagonistas, ¿no? Salieron en portada de ABC. Y que otros medios no habrían hecho lo mismo con algo que va contra la línea de flotación de su línea editorial, pero como dijo el citado Enríquez, somos monárquicos pero no ciegos, ¿vale? Podemos ser monárquicos en nuestra línea editorial, lo que no podemos es fingir que somos ciegos. Que si hay algo, hay claro, algo. Hay que contarlo y punto. Lo que es razonable que, y como periodistas tenemos que entender que el que manda, pues igual ponga una cosa un poquito más pequeña o un poquito más grande en función de la línea editorial, o de 5 informaciones y en otra de 2. Bueno, claro. No vivimos en un mundo perfecto. ¿Dónde está o sea, cómo manejas la ética en tu trabajo? ¿Dónde está la línea entre lo que publicar, lo que no publicar? ¿Hay algún caso en el que...? Bueno, es una pregunta muy amplia. Sí, estamos sujetos a la deontología profesional y hay que analizar caso por caso. Entonces, la Constitución protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de cualquier ciudadano. Yo cuando publico que un político roba afecta a su honor, pero ahí tiene que primarle el derecho a la información sobre el derecho al honor, porque usted roba y porque lo estoy acreditando. En el tema, por ejemplo, de la intimidad soy muy cuidadoso. En el libro El jefe de los espías hay informaciones que habrían sido muy jugosas, pero que las consideré demasiado íntimas y no las publiqué. No las publicamos, Juan y yo, porque informativamente no eran fundamentales y sí que afectaban a la intimidad. El rey hablando de algún miembro de su familia en alguna cosa delicada, que se puede considerar íntima y familiar. Pues no lo pusimos, porque en esa balanza que tenemos que usar siempre los periodistas entre el derecho a la información y el derecho al honor, intimidad y propia imagen, pues prima eso. Otra decisión ética que tomamos es no pagar por información. Yo no compro información. Me han pedido dinero muchas veces, pero creo que no hay que pagar por información. Las fuentes que te quieran... Las fuentes tienen sus motivaciones, oye, y unas son venganza y otras lo que sea. Pero dinero no me gusta porque se mercantiliza y es muy peligroso. Es muy peligroso y si se comprara la información, además yo creo que habría que avisar al lector de que eso se ha pagado por esa información y es un tema muy delicado porque el que lo hace por dinero te puede estar engañando fácilmente. Luego hay otras motivaciones que también se pueden considerar espurias, pero oye, el PP te da información contra el PSOE contra el PP, una empresa contra la rival, pero oye, eso es lícito. Si la información es interesante y si es cierta, se publica, pero el tema de pagar, por ejemplo, yo éticamente creo que no se debe hacer y no lo hacemos, ¿no? Te pongo como ejemplo. Y luego pues hay que ver pues cada caso. Ahora estoy en uno que tiene que ver con el Me Too en política, con comportamientos inapropiados sexualmente y que lo estoy estudiando muy, muy bien porque no hay denuncia
y yo no puedo sacar cosas anónimas como ha ocurrido antes de cuando empezó el tema de Rejón, es decir, cada caso hay que estudiarlo. Cada caso hay que estudiarlo. Por el tema de que hablabas de el último libro, hay mucha información, hay información que se ha quedado en el tintero que podría haber como un segundo libro o una segunda parte. Al principio nos planteamos hacer 2 libros porque era demasiada información, efectivamente, hacerlo en 2 volúmenes, pero editorialmente no era una buena idea lo de los 2 libros, que el primero luego tenga que comprar el segundo y tal, y decidimos hacerlo en uno lo más grande posible. Ya nos fuimos a 400 páginas, que era el máximo que se pedía en un volumen, y una letra que se hizo pequeña para que cupiera todo, y dijimos, esto es hasta aquí podemos llegar. Entonces quitamos cosas que eran interesantes pero que ya no nos cabían, y decidimos quitar pues aquello que era menos interesante. Entonces han quedado cosas fuera, pero no como para un segundo libro, sí para algunas historias sueltas. No, son interesantes, pero no como para decir hago un segundo libro. Queda una parte de la historia de Carmen Díaz de Rivera, por ejemplo, que es bonita, pero que no cabía, y queda alguna cosa muy específica de temas estrictamente militares, pero todo lo importante, todo lo gordo está ahí. Luego nos dimos cuenta de que alguna cosa no la metimos y tendría que igual haber entrado, como todo lo del asalto al Banco Central de Barcelona, porque sacó una serie en Netflix que es infame, es bonita, sí. O sea, la serie es divertida, pero es una gran falsedad y una gran calumnia contra Emiliano Manglano. Y eso no lo comentaba, y tendríamos que haber hecho esas 2 páginas de cómo fue, porque Manglano no tuvo una participación directa, pero el ministro de Defensa se lo cuenta cuando asaltan el Banco Central de Barcelona, y eso no entró, y luego pues hicimos un reportaje en ABC y lo contamos. Eso iba a decir tiempo después. Sí. Claro. Después, con el libro ya publicado y cuando salió la serie de Netflix, contamos lo que había en los papeles. Lo que no hemos hecho es deliberadamente decir, vamos a callarnos esto porque yo no me callo nada, salvo esas cosas que eran muy personales, y otras que eran personales las dimos porque sí tenía ese pozo periodístico y noticioso, y es que, por ejemplo, había un ministro del Consejo de Ministros que bebía mucho y eso le preocupó a Felipe González. Claro, y lo que pusimos, es una cosa importante. Claro, porque era ministro y le preocupaba, y pusimos el nombre del ministro, porque no te le dijeron Solchaga bebe, y eso le preocupaba. Entonces, es un detalle lo pensamos de, oye, es una cosa personal si bebe o no bebe, pero si afectaba a su trabajo como ministro y le preocupó al presidente del gobierno, como periodista creo que había que contarlo. Sí. Otros temas más personales que no tenían esa parte noticiosa, no había que contarlos. Si el rey se acuesta con Bárbara Rey hay que contarlo, porque nos costó 600 millones de pesetas e intervino el CSIC, con dinero que al menos una parte eran fondos reservados. Pues eso sí hay que contarlo, porque eso no es la vida privada del rey. Claro, si afecta, llega a afectar. Afecta a lo público. Entonces, eso hay que contarlo. Javier, cambiando de tema, te quería preguntar, porque eres uno de los pocos periodistas que ha visitado la cárcel de Guantánamo y me parece muy interesante, te quería preguntar cómo fue la experiencia. Pues acababa de entrar a gobernar Obama en Estados Unidos y él quería cerrar la cárcel, cosa que no consiguió ni Obama, después tampoco Biden, ni el primer Trump ni Biden, Trump no creo que tenía intención, pero ya más Trump ahora quiere darle otro uso. Entonces mi jefe, mi productor ejecutivo, que era Melchor Miralles, al que quiero mucho, estaba en El Mundo TV, me dijo, ¿por qué no entras en Guantánamo? Y dije, qué cachondo, como si fuera fácil, porque Obama... que para cerrarla quería coger presos contra los que no había una acusación formal, que había que liberarlos, que no los podían enviar a sus países, bien por temor a represalias o bien por temor a que se volvieran a enrolar en redes yihadistas. Entonces pedían voluntarios para acogerlos. Y España, estaba Moratinos, ministro de Exteriores, Zapatero de presidente del gobierno, dijo, yo acojo a 3. Y eran 2 yemeníes y un palestino. Y esa era la noticia. Van a venir 3 de Guantánamo. Vamos a ver Guantánamo, ¿no? Claro. Entonces empecé a pedir tal, acabé hablando con gente de prensa del Pentágono en Estados Unidos y al final me llaman un jueves y me dicen que me esperan el lunes en Guantánamo. Me llamó un militar, estaba yo, ¿cómo? Sí. Claro, que te tienes que preparar también mentalmente. Digo, pero ya, sí, la oportunidad es ahora. Entonces cogimos un avión rapidísimo a Miami, de Miami coche a Fort Lauderdale y de Fort Lauderdale otro avión, que es el único por el que se puede entrar en la base de Guantánamo. Guantánamo es Cuba, pero es una base estadounidense. Y la única forma de entrar es desde Estados Unidos, no desde Cuba. O sea, tú no vuelas a La Habana. No. Hay que entrar por Estados Unidos porque Cuba no reconoce. O sea, no se atreve a echar. Cuba no se atreve a echar a los estadounidenses de la base y los estadounidenses no se quieren ir. Claro. Pero la forma de entrar es aérea. Entonces, entré allí
Lo primero que me llamó la atención es que era un trocito de Estados Unidos en Cuba, salvo por el clima. Bueno, el clima de Miami es parecido. Yo me alojé en una casa que si te dicen que estás en Virginia te lo crees. Era como las que salen en las sitcom, Sí. con el porche y la barbacoa, el coche delante, tal, una casita unifamiliar. Y luego había varias cárceles que le llamaban campamentos. Camp 1, Camp 2, Camp 3, así hasta 6. Luego el campamento Iguana. Y nos iban haciendo un tour. Yo estuve 3 días. El documental se tituló 72 horas en el infierno. Nos hacían un tour. Y entonces te enseñaban a los presos cómo vivían allí. Los presos que les llamaban los more complacientes, los más complacientes. Los que, más o menos los que se portaban mejor y cumplían las normas. Los de máxima seguridad, como estaba entonces Qais Mohammed, que era uno de los ideólogos del 11S, el lugarteniente de Bin Laden, ese no te lo enseñaban. Y ese campamento no te lo enseñaban. Te enseñaban un poco los más blanditos, entre comillas. Y era un poco como ir al zoo, porque eran unas vallas y tú veías ahí a los presos haciendo sus cosas, su vida rutinaria. Claro. Unos al aire libre y otros también en unos patios interiores, que eran unas celdas como estrellas, con unas alas que estaban las celdas y un patio común en el centro, cerrado, y había unas cristaleras de espejo. Tú desde fuera los podías ver a ellos, pero ellos a ti no. Podías grabarles y tal, pero no podías grabar las caras. No podías sacar sus caras. Y bueno, yo sí que conseguí, después de cada día de grabación, eran 3 jornadas, los militares revisaban el material y te hacían borrar aquello que no cumplía las normas. Tuve que firmar varios contratos, o sea, después de hacer 1000 papeles de justificar quién soy, para qué voy y tal, te investigan, muy te dan la autorización, te hacen firmar unos documentos en los que tú te comprometes a una serie de cosas, como por ejemplo que no puede salir en un mismo plano 2 torres de vigilancia, solo una. 2 no, porque te permite situar una sobre la otra y sacar distancias. Vale, sí. No puede salir ninguna cerradura, manilla, cerraja, nada parecido. Ni caras, no pueden salir voces, no, 1000 cosas. Y luego lo revisan y te lo borran. Yo pude hablar con un preso que quería hablar conmigo, me obligaron a salir, pero bueno, al final, antes de que me borraran la imagen, la rescaté, unos frames y una voz para poder dar algo exclusivo de un preso de etnia uigur, que son chinos musulmanes, que estaban allí en un limbo porque no los devuelven a China, ni ningún país los quería acoger y viven ahí en una jaula. Cuando yo estuve llevaban varios años, ahí seguirán, supongo, algunos habrán muerto. Sí, claro. Y él habló conmigo, me decía, you're a free man, coming, you're a free man, me acuerdo. Yo soy un hombre libre, entra. Yo quería entrevistarle, los militares no me dejaban. Y aunque yo me comprometía a no sacar caras, considero que ese hombre había manifestado su voluntad de ser entrevistado y que por lo tanto su imagen es suya y saqué su cara y su voz para tener una exclusiva de este es un preso hablando. Y sacaban unos mensajes. Ese es el trabajo del periodista. Ese es el trabajo y eso, ahí había una censura previa que estaba aceptada por mí porque si no, no entraba, pero luego incumplí ese contrato porque creo que el derecho a la información primaba sobre ese contrato. Y fue una experiencia muy buena porque fue un lugar que pasará a la historia infame, pero a la historia, y yo estuve ahí. Por eso siempre digo que el periodismo es la más bonita de las profesiones porque te permite vivir situaciones como esas. Si hubiera estudiado económicas y trabajar en Andersen Consulting, no habría entrado en Guantánamo, no habría contado las historias que he contado. Por eso soy un apasionado de esta profesión y si naciera 100 veces, pues 100 veces volvería a ser periodista. Eso es bonito. Sí. ¿Te impactó mucho como periodista? ¿Te impactó? ¿Puede que sea el reportaje que más te haya marcado? Me impactó mucho Guantánamo, sí. Sí, la verdad es que me impactó. Pero bueno, he hecho también otras entrevistas. Yo recuerdo una vez que hice unas entrevistas para Espejo Público a mujeres que habían sufrido abusos sexuales siendo menores de edad y estaban en terapia siendo ya mayores. Y salí de esas entrevistas hundido. Uf, qué duro. Salí que dije, necesito un cigarro y no fumo. Imagínate. Cigarro, una copa, algo que, porque eso recuerdo que fue importante. Luego en el de Guantánamo, además, fui a buscar al único español que estaba en Guantánamo, en el barrio del Príncipe Alfonso, en Ceuta. Fue una experiencia dura también porque un chaval nos intentó apuñalar cuando íbamos a buscarlo. Fue un momento tenso y ahí lo pasamos regular. Un viaje a República Dominicana, también recibí alguna amenaza porque ahí además la vida vale menos que aquí. Y fue un momento tenso, fue también bonito, pero tu pregunta era lo más impactante, lo más duro. Sí, si te ha impactado, si te ha marcado mucho ese reportaje o cuál ha sido. Sí, me marcó, pero yo lo que pasa es que trabajando soy un cyborg, no tengo sentimientos. Yo estoy programado para hacer ese trabajo. Los sentimientos los dedico a mi familia, a mis amigos y tal. Entonces ahí yo sé separarme. Incluso ese día que lo pasé mal con aquellas mujeres, yo creo que es el día que más... no te ha costado separarte. Más tocado salí. Sí. Es importante lo que tú dices en un periodista de investigación, porque al final ves muchas cosas, ¿no? Claro, la parte contraria, la empatía, también está bien, pero para lo que yo hago, que es investigar, no, yo estoy programado para eso. Entonces,
lo borro después. Lo borro después y he visto cosas. A ver, si ves a niños morir de hambre en la guerra, pues entiendo que también te va. Pero bueno, al final lo que yo hago, que es investigar corrupción, muchas veces no tiene tanto ese componente social, así que he tenido más impacto en temas anteriores. Pero sí, mucha gente hablando conmigo ha llorado porque ha estado en situaciones muy duras. Y eso, bueno, pues de alguna forma te afecta, pero yo me lo quito pronto de encima, ¿eh? Me lo quito pronto. Has tenido un montón de anécdotas. O sea, ¿alguna vez has pensado en hacer un libro con todas las anécdotas o con todas las historias que te ha pasado? Bueno, yo tengo una nota en el móvil que se llama Historias de la profesión. Y en esa nota apunto cosas que sé que estoy apuntando poco, porque digo, cuando sea viejito y haga unas memorias, estas historias son bonitas y las contaré de alguna forma. Entonces apunto, me han querido censurar no sé qué, o la chica que me ha dicho tal. ¿No? Claro, pero apunto muy poco. Y dentro de muchos años, cuando coja las notas y me ponga a escribirlas, no voy a tener la memoria tan fresca. Pero es que, Paula, la vida no me da para ahora ponerme a escribirlas. Y sé que hay muchas que las tendría que escribir en fresco, en vivo. Pero es que no puedo. Estoy con otro libro además y entonces no me da. Pero sí tengo ahí unas notitas que voy poniendo y que algún día, para unas memorias, pues lo haré. Hay unas memorias que es una delicia del periodismo que se llama... En España se tradujo. Se tituló como La vida de un periodista y son las memorias de Ben Braldy, el director del Washington Post en la época del Watergate. Sí. Es decir, el jefe de Bernstein y Woodward. Claro. Y el título original es A Good Life, una buena vida. Y esas memorias te las recomiendo porque son muy, pues sí, muy bonitas. No las he leído, pero sí, sí pues son muy bonitas. El capítulo del Watergate es fundamental. Y yo cuando las leí dije, cuando sea viejito, salvando todas las existencias, yo también querré hacer unas memorias. Entonces empecé a apuntar cosas, pero... Es que apunto una línea, apunto unas claves y ya sé lo que me va a pasar. Que cuando vuelva diré, ay, ¿cómo era esto? Y algunas cosas se me habrán normal, pero olvidado. Bueno, yo creo que en el disco duro también Sí, tengo buena memoria. Eso te iba a preguntar, por lo que lo has dicho antes, y te quería preguntar por el libro que estás escribiendo. No sé si puedes adelantar, si sabes... ¿De qué va? Sí, a ver, es secreto. Vale. Es un libro distinto a lo que he hecho hasta ahora. Vale. Es un libro distinto a lo que he hecho hasta ahora. No te puedo decir más. Fuera de cámara te podría decir algo más, pero por los contratos, o sea, ya está firmado el contrato. Normal. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe que estoy escribiendo un nuevo libro. Pero claro, si te digo lo nombraste que ya el otro día en una entrevista y te quería... Sí, lo dije, empezaba a decir que estoy con... Pero no es que no quiero decir de qué es ni nada. Sí. Y aparte que también por editorial me ha pedido... que sea discreto, pero bueno, está ya firmado el contrato y fecha de entrega, que no sé si llegaré, pero tiene fecha de entrega. Bueno, te quería preguntar también por la desconfianza que tiene últimamente la gente en el periodismo. ¿Qué le dirías tú a una persona que desconfía? Bueno, es normal que desconfíe porque en esta profesión hay auténticos hijos de Satanás, y lo digo como tal, hay periodistas repugnantes y eso pasa continuamente y los vemos, y yo soy muy autocrítico con mi profesión. De hecho, mi tesis doctoral es un misil contra mi profesión. Mi tesis quería hacer una tesis sobre el periodismo de investigación y descubrí que no se hacía periodismo de investigación, que no había. Eso es. Y mi tesis se acabó titulando El periodismo de investigación en España, praxis y causas y efectos de su marginación. Y es todo lo que funciona mal en el periodismo de investigación en España. Eso es con el ánimo de que las cosas mejoren y funcionen bien. Entonces, es normal el descrédito de la profesión, es normal, y la culpa es nuestra en parte, pero yo sí que digo que sigue habiendo muy buenos y muy grandes periodistas en los que confiar y que la gente tiene que confiar en ellos. Y que cuando estás enfermo vas al médico, no al curandero. Y cuando necesitas informarte tienes que ir al periodista, no al mercachifle que te va vendiendo porquerías, bulos y fakes y el tuitero de turno, claro, que confíen en el verdadero profesional de los medios. Lo que ocurre ahora es que la gente es muy sectaria, entonces si la gente es de izquierdas y tú estás en un medio de derechas, ya todo lo que publiques es bulo porque no les encaja. Y eso es un problema grave que va a tener terribles consecuencias y que son también fruto de este sobreacceso a la información, que lo que ha hecho es polarizar y radicalizar. Claro. Tu tesis la publicas hace 20 años. ¿Crees que esa marginación...? No tanto. Yo me doctoré el 2 de septiembre del año 2005, por lo tanto, el 2 de septiembre de este año hará 20 años que me doctoré. Vale, y la tesis desde entonces está disponible en la Complutense y un año y pico después sale en formato libro. Yo creo que la tesis, si vamos al ISBN, debe ser 2006 o 2007. 6-7. Casi 25 años. Y claro, hablabas de esa marginación, pero claro, habiendo pasado esos años, ¿crees que sigue esa marginación? Sí, pero por otros motivos. Habría que actualizarla. Habría que actualizarla porque el contexto periodístico es distinto, porque cuando yo lo hago no había tantos medios de comunicación como hay ahora, tantos digitales, entonces sigue habiendo una marginación, pero es verdad que ya no... Hay una cosa que ha mejorado para bien, es que antes era muy fácil censurar algún tema.
un gran tema, porque si tú controlabas a 3 periódicos y 2 televisiones ya estaba, en los años 80, en los 90, tal. Ahora cada vez es más difícil porque siempre es fácil que la fuente encuentre a alguien dispuesto a publicarlo, porque hay muchísimos medios de su padre y de su madre. Pero también ha bajado el rigor y la calidad, los estándares de calidad a la hora de decidir publicar algo. Entonces, en parte hemos ganado, en parte hemos perdido. Claro. Y después de esa tesis, que fue bueno, lo primero que publicas, ¿no? O sea, luego ya has publicado Objetivo Intervida, Socialistas de Élite, y luego ya en 2019 publicas Manos Limpias, Manos Sucias, ¿no? Sí. Aquí es donde destapas las actividades del sindicato Manos Limpias, que Sí. a mando de Miguel Bernat. Uh-huh. ¿Qué te lleva a ti a adentrarte en el sindicato? Bueno, yo conozco Manos Limpias porque hay un amiguete policía que yo estaba investigando un tema de yihadismo para Interview y él era un experto en yihadismo, habló con él, lo conozco por eso y me dice, oye, tengo un amigo que se llama Miguel Bernat, es un tío mayor que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, tiene un sindicato, Manos Limpias, nadie le hace ni puto caso en los medios y tal. ¿Por qué no comemos un día con él y que te cuente que este tío maneja información? Y dije, pues vale. Y me presentan a Miguel Bernat, un señor mayor ya, estaba cerca de la jubilación. Y bueno, pues él me empieza a pasar información. 9 de cada 10 historias no iban a ningún sitio porque ponía un montón de denuncias, pero de repente cogía una buena como la que me llevó a destapar la trama púnica. Lo que yo no sabía en ese momento es que a la vez que a mí me pasaba información sobre la púnica, él negociaba con los afectados, ¿no? Eso es lo que no sabía en ese momento. Entonces, bueno, yo tengo muy buena relación con él. Me consta que él dijo que yo soy el mejor periodista que ha conocido. Ahora me odia, pero en su momento dijo que ella era el mejor periodista que había conocido. Y llega un momento en el que la gente, Manos Limpias es la acusación popular en el caso Nos contra la infanta. El juez Castro los necesita para poder procesar a la infanta porque el fiscal anticorrupción Pedro Rack no quiere. Entonces se apoya en Manos Limpias para procesarlos. Y casualmente yo resulta que vivo entre Madrid y Palma. Familiarmente tengo mucha vinculación con Mallorca y paso mucho tiempo ahí. Entonces, un día están tomando gin tonics el juez y la acusación popular Virginia López Negrete, la abogada del sindicato Manos Limpias, tomándose copas, de la juez y parte tomándose copas. Era una imagen fea, que si sacan a la jueza Ayala mientras están instruyendo los SERE tomándose copas con el abogado del PP, la habrían fusilado. Entonces tengo un amigo que está en la mesa al lado. O sea, Palma es una ciudad grande, pero bueno, puedes ir a un bar y encontrarte a alguien conocido. Sí, que eso Entonces, pasa también. Él está al lado y dice, anda, el juez y la de Manos Limpias, que salían en la tele mucho, tan conocidos, saca una foto y me la envía por WhatsApp. Mira quién tengo enfrente. Digo, hostia, qué bueno, sácame más fotos. Claro. Y me dice, ya me iba, pero me tomo otra copa y te la saco. Digo, estás invitado. Entonces me sacó más fotos y me las envió. Luego un periódico que se llama El Mundo se inventó que eso era el CNI conmigo. No era el CNI, era mi amigo Carlos. No era el CNI, era un amigo que estaba en la mesa al lado. Sin contrastar, tal, dijeron que era el CNI. Bueno, entonces yo la llamo a ella, tengo buena relación con ella, le digo que lo voy a publicar, se enfada un poco, pero lo publico porque es una fotonoticia eso. Claro. Entonces, cuando publico eso, me empieza a contactar gente diciendo, es que tú no sabes lo que es Manos Limpias. Digo, no, ¿el qué es? No es lo que te crees. Y empieza a haber gente que me dice que Manos Limpias era una herramienta para que Bernat y Negrete se llevaran dinero, básicamente. Ahí empiezo a investigarlos, los destapo y esto se traduce que en paralelo hay una investigación judicial que acaba condenado Miguel Bernat por extorsión y luego absuelto en el Supremo, que le hacen un apaño importantísimo. Entonces yo con todo eso publico un libro que se llama Manos Limpias, Manos Sucias y le quito la careta a ese sindicato. Que esto ahora es muy, muy curioso porque él, ya rehabilitado por el Supremo, es el denunciante del caso de Begoña Gómez y del caso del hermano de Sánchez. Yo trabajo en ABC, he informado sobre esos casos y eso no quita ni pone para que yo diga que Miguel Bernat es un auténtico sinvergüenza y un ultraderechista. Y lo digo desde el ABC y desde donde lo tenga que decir. Yo no estoy en una trinchera. Que Bernat sea un sinvergüenza no hace buena a la mujer del presidente del gobierno, ni viceversa. Entonces, mi caso es llamativo. Yo he ido a dar una conferencia, a una entrevista con la gente de Mongolia, que son de extrema izquierda, en el Teatro del Barrio de Lavapiés, el jefe de investigación del ABC, para contarles quién es Manos Limpias. Yo el periodismo lo entiendo de esa manera. Y si son unos sinvergüenzas, aunque puedan ahora estar en mi lado, son unos sinvergüenzas y hay que decirlo y denunciarlo. ¿Hubo respuesta de Miguel Bernat? Bueno, sí, me puso demanda, se la gané en primera instancia, se la gané en segunda instancia y ahora lo tiene recurrido en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, que estoy esperando el fallo. Me hizo dosieres, los distribuyó, me calumnió, me puso una denuncia en Hacienda que no fue a ningún sitio, se la pasó al Vice Pérez, que es otro sinvergüenza y otro delincuente que me sacó en su canal, inventándose que yo estoy defraudando a Hacienda. Y como fuente, una denuncia de Manos Limpias. Tú puedes ir a Hacienda y denunciar que alguien come niños crudos, claro, pero eso no significa... Bueno, a mí Hacienda no me sancionó ni nada parecido.
y entonces ha hecho todo lo posible por acabar conmigo. Miguel Bernal es un auténtico delincuente condenado por extorsión, aunque absuelto en el Supremo, y un pedazo de sinvergüenza. Yo soy el periodista que le quitó la careta y por eso me odia. Pasado todo esto a lo positivo, después de, con todas estas investigaciones, te dan el premio de la Asociación de Periodistas de Madrid de Periodista del año 2018, ¿no? Uh-huh. Para ti, al final, con todo lo que conlleva tu trabajo, tiene que ser muy satisfactorio. Sí. Eso fue muy satisfactorio porque el premio de la APM de Madrid, al mejor no al mejor periodista de Madrid, al mejor periodista de España del año, porque luego tienen, lo especifico porque luego hay otro premio que es al mejor periodista de información local. Este es al mejor periodista de España. ¿Cuántos periodistas hay en España? 50.000, 80.000, no sé cuántos. Tú, que eres claro, todos querrían ser el mejor y que la Asociación de la Prensa de Madrid diga, este año has sido tú el mejor. Ya ha habido algún otro año que me consta que me lo habrían dado también, pero como ya lo he ganado una vez no quieren repetir. Pero, es decir, me siento muy orgulloso de haber conseguido ese premio, porque ahora bien, yo recibo el premio, se me olvidan los 5 minutos y ya estoy pensando en las siguientes cosas que voy a hacer. Claro, en tu trabajo. Pero cada vez que me acuerdo digo, oye, yo soy premio APM, como es premio APM, ha sido Vicente Valles este año, ha sido Carlos Herrera, ha sido Francanillo, han sido periodistas espectaculares, y el haber sido eso y que la profesión te lo dé, cuando a mí además porque como estoy en la guerra, porque hay periodistas, si tú eres corresponsal de guerra, qué guay. Nadie dice, o sea, tú escribes historias, pero es gratis, entre comillas. Sí. Yo hago historias que tienen un contenido político y al final los de la otra parte te odian, claro. Entonces hay una parte del periodismo que es más amable y la mía no es nada amable. Entonces que un periodista que se dedica a estas cosas le den ese premio, pues es muy satisfactorio, de verdad que sí que lo es. Tú, con la voz de la experiencia, entonces, ya habiendo recibido también este premio y demás, ¿qué piensas que no le debe faltar, unas cualidades que no le debe faltar a un periodista de investigación? Bueno, lo primero que no puede ser un periodista de investigación es vago. Un periodista de investigación tiene que ser trabajador. Claro. Porque si no. Ojo, hay periodistas vagos que consiguen muy buenas exclusivas, pero es distinto, ¿eh? Que tú tengas una exclusiva no significa que hayas investigado. Puedes tener muy buenos contactos, ser un encantador de serpientes y tal, y conseguir que la Guardia Civil, que la policía, que el fiscal, que el diputado, que el que sea, te dé el papelito. Pero el que investiga de verdad tiene que ser un trabajador nato. Tiene que ser una persona que tenga capacidad de sacrificio, y luego tiene que ser valiente, porque te tienes que enfrentar al poder, y tiene que ser honesto y tener un alto concepto de la ética, y muy perseverante para conseguirlo. Yo creo que esas son las cualidades fundamentales. Algo de lo que no hemos hablado mucho es que ejerces de profesor en algunas universidades. Te quería preguntar, ¿esas cualidades son las que le dirías como consejo a tus estudiantes que se quieran dedicar al periodismo de investigación? Sí, esas se las digo en mis clases de investigación. Ahora ya no enseño periodismo de investigación porque ha ido desapareciendo de los planes de estudios. Ya apenas quedan universidades que tengan la asignatura de periodismo de investigación, que me parece un delirio. El periodismo de investigación, a mi juicio, es la cúpula del periodismo. O sea, no hay nada más que el periodismo de guerra, porque, bueno, no sé, pero más allá, el periodismo de investigación es el periodista más útil que hay, el que destapa lo oculto, el más necesario, el más importante. Si decimos cuál es el caso más paradigmático del periodismo de investigación, y no del periodismo de investigación, del periodismo en general, ¿qué es lo más importante que ha pasado en toda la historia del periodismo? El caso Watergate. ¿Qué es el caso Watergate? Un ejemplo del periodismo de investigación. Por eso es esencial que se enseñe en las universidades y no se enseña. Entonces, yo este año estoy enseñando Derecho de la Información, que está vinculado al periodismo de investigación porque es donde más importante es el derecho a la información y donde más claro se hace. Y esas mismas cualidades que te he dicho son las que les digo y las que les recomiendo que las tengan, o que las busquen, o que las trabajen. Pues oye, con esto nos quedamos. Ha sido un placer, Javier. El placer es mío. Buena entrevista. Nada, y bueno, a vosotros, oyentes, nos vemos en el próximo episodio de Periodísticamente Hablando, con más invitados y, por supuesto, con más historias. Adiós.